Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Santo sea el nombre del Señor. Hermanos, nos gozamos y nos alegramos en presencia del Señor, siendo que nos fue concedido el poder venir delante de su presencia para ser ministrados por medio del Espíritu Santo a través de la actividad de cada uno de los miembros del cuerpo. Por su propia actividad hemos estado recibiendo el crecimiento, la edificación de vida. Ahora llega el momento para el cual nos ha reunido el Señor, que es el momento de oír y de recibir de su palabra. Por ello quiero invitarle que pueda abrir su Biblia conmigo en el libro de Éxodo, en el capítulo 9 del libro de Éxodo. Vamos a estar refiriéndonos al texto de la Sagrada Escritura que se encuentra allí. Éxodo capítulo 9, verso 1, y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir, ¿por qué no lo quieres dejar ir y lo detienes aún? He aquí que la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento para el cual, Señor, nos has reunido, que es para oír y recibir de tu palabra. Nuestro ruego en la oración es que tu palabra nos sea enviada en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, de modo, Señor, que ella sea alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, comunicándonos lo que es de tu entera voluntad, para que en ello, Señor, vayamos creciendo conforme a tu propósito eterno. Por medio del Señor Jesucristo te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén.
y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, siempre ha habido y habrá sobre la tierra calamidad. Pero una de las cosas de las cuales nosotros tenemos que afirmarnos es en la separación que Dios hace. Si bien algunos han mistificado esto en el sentido de que han dicho, a mí no me tocará plaga ninguna, caerán 1000 a mi diestra, 10.000 a mi siniestra, y está escrito y así está dada la promesa. Amén. Pero siempre ha habido calamidad sobre la humanidad, siempre ha habido prueba desde que el pecado entró al mundo y por medio del pecado la muerte pasó a los hombres. El solo hecho de enfrentar la muerte al hombre lo despoja de todo. El solo hecho de tener que enfrentar la muerte para el hombre es una calamidad. ¿Por qué? Porque todo lo que construyó, todo lo que posee, le es quitado en el momento en que la muerte le llega, en el momento en que la muerte le alcanza. Sin embargo, hermano querido, Dios siempre ha hecho una separación. Y la separación se produce de una forma muy gloriosa. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos cómo Dios separó desde el comienzo de los tiempos, cuando la tierra estaba sumida en las tinieblas y el caos reinaba sobre la faz de la tierra, dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. Así que la separación siempre se produce, pero se produce por el poder a través de su palabra. Por eso es que para nosotros esto es muy importante y nos tiene que llevar a estar atentos a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que se produzca la separación. Es más, la misma Escritura dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra y parte hasta separar los tuétanos y las coyunturas, separando las intenciones del alma y del espíritu. Siempre la separación se produce por la palabra de Dios. Y por un lado se encuentran los que carecen de toda esperanza y están bajo los juicios de maldición, y por el otro lado están los que tienen la esperanza firme y reciben la bendición de Dios. Amén. Porque esa es la separación que hace Dios. No se trata de que a mí no me llegue el mal, sino que se trata de cómo yo he de sobreponerme frente al mal. ¿Por qué? Porque Dios es el que crea la luz y el que formó la luz y que crea las tinieblas. Es el que hace la paz y que también crea la adversidad. Job, que sufrió todo tipo de calamidades, dijo, ¿acaso he de recibir lo bueno y lo malo de Dios? No lo he de recibir. No se trata que no me venga la calamidad, no se trata que no me venga la adversidad, el tiempo adverso, sino se trata de cómo yo voy a enfrentarlo y cómo me voy a sobreponer y el propósito que éste va a cumplir en mi vida. Amén. Si nosotros miramos, y ayer estábamos meditando en la palabra de Dios, que cuando estaba reunida una gran multitud allí frente al mar de Galilea, al mar de Tiberia, en un monte alto, Jesús miró toda una multitud reunida, un gran número de personas, y le llama a uno de sus discípulos y le dice, ¿cómo daremos de comer a tanta gente? ¿De dónde sacaremos para comprar pan para darle de comer a tanta gente? Pero esto decía para probarles. ¿Por qué? Porque él sabía lo que había de hacer. O sea que él permitió que esa situación se generara, que una multitud se agolpara, porque en otras oportunidades él pasaba desapercibido en medio de la multitud y nadie se daba cuenta que era él. En otras oportunidades nosotros le vemos que ni siquiera le reconocían, ni siquiera sabían que él era. Amén. Entonces él podía pasar desapercibido y nadie saber ni enterarse que era él, o podía ser bien notorio y generarse esa situación. Ahora la situación se generó, había una gran multitud, muchos habían venido de lejos porque era la celebración de la Pascua y habían venido de lejos. Ahora él sabía lo que iba a hacer, seguro que sí, con 5 panes y 2 peces dio de comer a una gran multitud sin que se contaran las mujeres y los niños, y no solamente comieron todos hasta saciarse, sino que sobreabundó. En otra oportunidad, el Señor dio gracias diciendo al Padre, gracias porque siempre me oyes.
le vinieron a decir, tu discípulo, el que tú amas, ha muerto, refiriéndose a Lázaro. Y él dio gracias, diciendo, no es que está muerto, sino que duerme, voy para despertarlo. Cuando estaba llegando, había luto, hacía 4 días que había muerto. Sin embargo, él dice, gracias, Padre, porque siempre me oye. No he dicho esto por causa mía, sino por causa de los que están aquí y para testimonio de ellos. ¿Por qué? Porque él sabía, no es que llegó tarde como creía María, como lamentaba Marta. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Él llegó en el momento preciso, ¿para qué? Para manifestar su gloria y que Lázaro resucitara de entre los muertos. Entonces, hermano, no es que la adversidad no va a tocarlo al creyente, sino que la palabra de Dios produce una separación entre las personas, entre los que creen a la palabra y enfrentan las situaciones con una actitud completamente distinta, y entre los que rechazan la palabra de Dios y en vez de recibir la bendición de Dios, reciben la maldición. Un ejemplo claro, por ejemplo, nosotros miramos la primera ofrenda que se dio delante del Señor. ¿Quién la presentó? La presentaron Caín y la presentaron Abel, ¿no es cierto? Fueron a presentar ofrenda a Dios. Y la Biblia dice que Dios miró con desagrado la ofrenda de Caín. Sin embargo, se agradó de la ofrenda de Abel. Ahora nosotros miramos, ¿por qué razón miró con desagrado la ofrenda de Caín? ¿Por qué? Porque en el huerto del Edén ocurrió algo que fue bien notorio. Adán y Eva dejaron de poner la mirada en Dios para fijar su mirada en sí mismo y empezaron a vivir en el yo. Y viviendo en el yo, se dieron cuenta que estaban desnudos. Estando desnudos, el diablo le puso una palabra en su mente y en su corazón que era vergonzoso. ¿Por qué no se avergonzaban de su desnudez antes de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque no vivían en el yo, no vivían en el mundo interior, ellos vivían en el mundo de Dios, vivían en esa comunión con Dios y por la palabra de Dios. Pero cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, abriéndose los entendimientos, se creó todo un mundo en su interior, del cual tomó parte el diablo poniéndole una palabra, que estaban desnudos. Por eso Dios le dijo, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Y quién le había dicho? Él creía que ellos creían que ellos habían dado cuenta que estaban desnudos. Pero lo cierto es que al abrirse ese nuevo mundo en ellos, el diablo vino y les puso un pensamiento que era vergonzoso estar desnudo. Entonces tuvo que intervenir la muerte de un animal inocente para cubrirlo con vestiduras de piel. Ahora, esa muerte tipifica el cordero inmolado, que estaba preparado desde antes que Adán y Eva desobedecieran, tipifica al Señor Jesucristo. Significa que desde ese hecho ya se estaba tipificando cómo sería cubierta la desnudez y la vergüenza del pecado por la sangre preciosa de Jesucristo. Esto le era comunicado a sus hijos. No hablarían Adán y Eva de lo que sucedió en el huerto del Edén. No hablarían de Adán y Eva, a Caín y a Abel, de cómo Dios los había cubierto con una piel de un animal inocente. Sin embargo, la palabra de Dios, la palabra que iba siendo transmitida en forma oral de ese sacrificio que tipifica a Jesucristo, Caín no la recibió. ¿Por qué no la recibió? La palabra explica por qué. Porque era del maligno. Entonces no tuvo cabida la palabra de Dios que venía en forma oral a través de sus padres, y él a la hora de presentar el sacrificio, a la hora de presentar la ofrenda, hizo como él quiso, como bien le pareció y como pensó que era mejor. Así que escogió de lo mejor de la tierra, pero lo mejor de la tierra ya estaba bajo el juicio de maldición. Y la tierra tipifica la naturaleza caída y corrompida del hombre, porque el hombre es creado del polvo de la tierra. Sin embargo, Abel ofreció del cordero engordado con su grosura. Amén. Le ofreció del cordero engordado con su grosura.
Quiere decir que en uno la palabra oral, la palabra de Dios que venía en forma oral a través de sus padres tuvo lugar y en el otro no tuvo lugar. Es siempre la palabra la que va a producir la separación. No es la suerte de casualidad, no es que no me toque a mí la adversidad, sino la palabra que anida en mi corazón, la palabra que mora en mi corazón, que fructifica para vida eterna, que tiene poder para salvarme. Si obra en mi vida, no importa lo que esté atravesando, yo voy a atravesarlo siendo más que vencedor. Por eso Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí y en mis promesas, que como yo he vencido al mundo, vosotros también venceréis. Si yo anido, atesoro la palabra de Dios en mi corazón, eso es lo que va a producir la separación y lo que va a hacer la distinción entre lo que es el pueblo de Dios y lo que no es el pueblo de Dios. ¿Cómo nosotros lo notamos? Fíjese en lo que sucedió. En este mismo capítulo 9, en el verso 19, en el verso 18 dice, he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu granado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y él morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir a sus criados y a su ganado a su casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó a sus criados y sus ganados en el campo. ¿Ve? De los siervos de Faraón, ¿eran de los hebreos? No eran de los hebreos, eran de los siervos de Faraón. Pero los que tuvieron temor y que creyeron a la palabra de Jehová, hicieron huir a sus criados y a sus ganados para que se refugiaran. Pero de los que no tuvieron temor y que menospreciaron, menoscabaron la palabra de Dios y no la establecieron en su corazón, se quedaron como que nada iba a pasar. Llegó el momento y pasó. Y los que estuvieron en el campo perecieron. Y los que estuvieron al reparo fueron preservados. ¿Pero por qué sucedió esto? Porque creyeron a la palabra de Dios. Y ahí ya Dios no hizo distinción entre hebreos, entre egipcios, sino entre los que creyeron y los que no creyeron. Es la palabra la que siempre hace la separación. Por eso es tan importante, hermano querido, el que la palabra de Dios sea dada como lo que es. Por eso dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, de su primera carta, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Amén. Ahora, yo ya soy salvo. Amén. Por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿a qué salvación se refiere? Soy salvo, pero sigo estando en este mundo como peregrino y extranjero. Sigo enfrentando situaciones, sigo tomando decisiones. Si yo no me guío por la palabra de Dios, voy a sufrir pérdidas. Si yo no me guío por la palabra de Dios, voy a sufrir consecuencias. Pero no voy a sufrir consecuencias porque soy pecador o porque soy justo. Voy a sufrir consecuencias, ¿por qué? Porque no me guío ni me dejo dirigir por la palabra de Dios. Amén. No me guío ni me dejo dirigir por la palabra del Señor. Por eso es el valor que tiene en que nosotros, hermanos, podamos establecer la palabra del Señor y no vivir conforme a nuestro parecer, no vivir conforme a nuestro sentir o a lo que a nosotros nos parece. Tenemos que establecer la palabra de Dios, si no vamos a sufrir pérdida. Los otros días escuchaba el testimonio de un pastor que le tocó misionar en Rusia y bueno, no es un campo muy fértil para la predicación del Evangelio, pero allí fue enviado
y ellos comenzaron a ministrar sobre una familia, y esta familia comenzó a asistir a la iglesia, y le fueron guiando este matrimonio misionero, le fue guiando este matrimonio nuevo. Este matrimonio nuevo estaba viviendo en lo que se considera como concubinato, ya que no estaban casados, así que a medida en que lo fueron guiando, le fueron recomendando la importancia de que se casaran, de que consolidaran su matrimonio, y esto fueron haciendo así. Empezaron a ser edificados, él tenía problemas con los vicios, comenzó a superar los vicios, tenía problemas también al tener una vida desordenada y una conducta errada para sostener el trabajo. Pero bueno, a medida que fue siendo guiado por la iglesia, por el siervo del Señor, comenzó a ordenar su vida, y comenzaron a prosperar, se casaron, él pudo dejar los vicios. Al dejar los vicios ya podía mantener el trabajo, trajo un buen sustento, y así fueron pasando los años. Pero llegó un momento en que ellos estaban bien, en lo que se dice económicamente, bien como familia, pero tenían algo que les faltaba, y era que no podían tener hijos. Pero empezaron a orar, empezaron a buscar, y Dios les concedió la gracia de tener hijos. Así que llegó un momento en que tuvieron lo que todo matrimonio, toda familia establecida desea. Tenían una buena relación entre ellos, tenían un buen trabajo estable, habían logrado adquirir ciertos bienes que le daban cierta seguridad económica, y ya tenían también a su hijo, su heredero. Pero le vino una palabra de que tenían que dedicar más tiempo a trabajar, y que y comenzaron a pensar así, que tenían que dedicarle más tiempo al trabajo, que tenían que mirar más por ellos, tenían que mirar por dejarle algo más a su hijo. Entonces comenzaron a dedicarse más al trabajo, comenzaron a descuidar el servicio en la iglesia, comenzaron a descuidar el congregar, ya no congregaban tan asiduamente, hasta que la situación terminó, que terminaron alejados. Ya alejados les costaba retornar, pero estando alejados la conducta errática que tenía el varón la comenzó a retomar. O sea, comenzó a sentirse vacío, comenzó a nuevamente inclinarse por el alcohol. Esto trajo problemas en el matrimonio y trajo una situación en donde el matrimonio se terminó destruyendo. El niño ya estaba en una edad de adolescencia, un poco más, no tenía la contención de una familia, de un padre y de una madre, comenzó a andar en malos pasos, y bueno, todo lo que habían alcanzado y todo lo que habían logrado a través de la guía de la iglesia, a través de la guía del siervo de Dios, lo perdieron, hasta aún la lamentable pérdida de su hijo, porque en un accidente, en una andada de esas, terminó perdiendo su vida. Ahora, Dios querría que ellos pasaran, no querría que ellos pasaran por esto, pero la diferencia, la separación entre cómo uno toma las decisiones, entre cómo uno se va guiando, está por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la calamidad viene sobre toda la tierra, pero el que tiene la palabra de Dios establecida en su corazón la va a enfrentar de una manera distinta. Aquí no importó si eran egipcios o eran hebreos. Acá lo que importaba era que la palabra de Dios había dicho que todo el que estuviera en el campo, sea animal, sea hombre, sea ganado, iba a morir. Pero el que estuviera al reparo no iba a morir. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Creerle a la palabra nomás. Tomar la guía de la palabra de Dios, y entonces iban a salir adelante. Así también nosotros podemos mirar, hermanos, cuando se mandó a construir el arca. 120 años dice que Noé fue pregonero de justicia. ¿Cuál era el mensaje que Noé estaba diciendo y anunciando? Miren, va a venir un diluvio.
la tierra va a ser destruida, los habitantes de la tierra y todos los animales van a morir por un diluvio. ¿Qué tenían que hacer? Entrar al arca. No les pedía que fueran buenos ni que fueran malos, les pedía que entraran al arca. El que entraba al arca no importaba la condición que fuera, si hubiera sido bueno, si hubiera sido malo, culto, ignorante, de una buena posición social o no, tenía que entrar al arca. Pero por 120 años Noé fue pregonero de justicia y solo él y 8 integrantes de su familia, en total 8, fueron salvos y preservados del juicio que vino sobre la tierra. Y las especies que Dios determinó preservar, macho y hembra según la especie. Entonces, hermano querido y hermana querida, Dios da la salida. Dios da la salida. Lo mismo hoy día, Dios da la salida a la condenación eterna. Dios da la salida al infierno. Él no quiere que ninguno perezca. Por eso dice la Escritura, no es que Dios retrasa la promesa y ni la demos por tardía como si Él se hubiera olvidado, sino que es paciente para con todo, no queriendo que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento. ¿Qué significa proceder al arrepentimiento? Tomar un vuelco, un cambio en la dirección. Si yo estaba viviendo por mi parecer, por mi yo, me estaba guiando por los impulsos de mi carne, de mi mente, de mi razonamiento, que me vuelva a Dios y comience a vivir con la guía de Dios, con la dirección de Dios. Amén. Dios ha dado la salvación que sea por medio de la fe, ¿cierto? Esto para que sea por gracia, para que nadie se pueda jactar en su presencia. Entonces, hermano querido, el hombre no tiene que hacer otra cosa sino que creer a la palabra. Cerca de ti, en tu boca y en tu corazón está la palabra de salvación que se predica. Que si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Fíjese, la salvación de nuestra alma, Dios la determinó por el hecho de creer a su palabra. ¿Quién hizo todo para que seamos salvos? Él lo hizo todo. Nosotros no tenemos que hacer más nada que creer y recibir el regalo de Dios. Ahora, cuando la Biblia dice de crecer para la salvación, no está hablando de la salvación del alma, sino de la salvación del presente siglo malo. Amén. De algo de lo cual nosotros tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque la calamidad, la aflicción va a seguir viniendo y sigue viniendo sobre la tierra. La separación siempre se produjo y siempre se va a producir. Ahora, ¿qué es lo que produce la separación? Como desde el principio Dios dijo, hágase la luz y se separó la luz de las tinieblas, así también por la palabra de Dios se separan los que creen y atesoran la palabra de Dios y viven por la palabra de Dios y los que no creen. Amén. Otro ejemplo claro para esto, como para ir concluyendo, fíjese lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8 dice algo muy interesante. Deuteronomio capítulo 8: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber. ¿Por qué es que lo afligía? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, ¿por qué lo había afligido? Para hacerle saber. ¿De qué era lo que quería hacerle saber? Que no solo de pan el hombre vive, sino de todo de lo que sale de la boca de Dios.
Entonces, hermano querido, la aflicción va a venir. Ahora, la actitud con que yo voy a enfrentarla y el provecho que le voy a sacar a la aflicción está en el valor que le dé a la palabra. Si le doy valor a la palabra, voy a enfrentar la aflicción con una actitud esperanzadora. Mire cuál tan grande es la esperanza del creyente, que el creyente Pablo, el apóstol Pablo, le podía desafiar a la muerte diciendo: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Y aún le daba testimonio a la iglesia diciendo: estoy puesto en estrecho, no sé qué escoger, porque mientras vivo soy de provecho para vuestra fe, pero si muero me es mucho mejor. ¿Por qué? Porque voy a estar delante del Señor, voy a estar presente para el Señor. Ya sea que viva o que muera, soy del Señor. No le temía ni aún a la misma muerte, sino que veía la muerte como una salida de este mundo y una bendición para poder estar presente delante del Señor. Sin embargo, nosotros comenzamos hablando que la mayor calamidad a la que el hombre se enfrenta, ¿cuál es? La muerte, porque le saca todo. Le saca a los hijos, le saca a la esposa, le saca la profesión, le saca los bienes, le saca todo, la muerte. Por eso es que la mayor calamidad que el hombre enfrenta. Sin embargo, mire un creyente que tiene la esperanza puesta en Cristo Jesús, ni siquiera aún la muerte lo ha de aterrorizar. Es más, en otro pasaje dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo ángel, ni principado, ni nada ni nadie, ni lo presente ni lo porvenir, ni espada, ni hambre, ni desnudez, nada ni nadie me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cómo uno puede mantener esa actitud? Teniendo establecida la palabra de Dios en su corazón y siendo ella de gran peso en nuestras vidas. Por eso, no importa que si eres bueno, si eres malo, si eres justo, si no lo eres, lo importante es que creas a Dios. ¿Para qué? Para que puedas vivir y seas prosperado y tengas largura de días. Oramos al Señor. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo queremos darte gracias por tu palabra, cual llegara a nuestras vidas mediante la unción y el poder del Espíritu Santo, para darnos a entender que la separación es algo que se produce y siempre se ha producido y se producirá por tu palabra, Señor, porque es tu palabra la que hace esta brecha, esta separación entre los creyentes, entre los que son de la verdad y los que no creen, Señor, los que no le dan ningún valor a lo que está escrito, Señor, sino que en sus vidas pesan más sus argumentos, sus pensamientos, sus razonamientos, que lo que está escrito. Por eso te damos gracias, Señor, porque al hacernos entendido en cuanto a esto, Señor, nos lleva a tener, Señor, una mayor atención en cuanto a lo que está escrito, para hacerlo prevalecer en nuestra mente y en nuestro corazón para ser prosperados. Como dice tu palabra, Señor, si tenemos los ojos puestos, Señor, en la perfecta ley de la libertad para ponerla por obra, seríamos prosperados en todo lo que emprendamos. Por lo que te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hermanos, siempre se ha producido, se produce y se producirá la separación. Y lo que hace la separación es la palabra. Ella llega a nuestras vidas y la actitud que tenemos, sea que la tomamos o la rechacemos, es el resultado que vamos a tener. Si la recibimos, vamos a ser prosperados. Si la rechazamos, vamos a sufrir pérdida. Amén. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios.
animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,